Suerte, literal, porque estamos a nada, como a 10 minutos. Es una sensación muy rara y un poco molesta. Totalmente está cerrado porque está en remodelación. El gobierno ahorita se pone a trabajar y dice, ¿sabes qué? Te resolvemos todo, mañana mismo se acaba ya todo esto. Pasan cosas en los videos que no puedes predecir ni puedes controlar de alguna forma. 16 es el nombre de una canción de Iggy Pop. 16 es el número de alcaldías de la Ciudad de México. 16 es el número de metros que mide área grande de una cancha de fútbol. 16 es el número de goles que marcó el alemán Miroslav Klose en mundiales como el máximo anotador. Ya más o menos saben por dónde voy, ¿no? Miren aquí, amigos. De hecho, dice 14 días, amigos. Es 26 de mayo y faltan 16 días. Así que yo creo que es un error porque aquí dice 14, faltan 16. Y eso es lo que marca la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo, que se jugará en 3 países, en México, en Estados Unidos y Canadá, será la edición 23. En esta competencia sucederán 3 cosas por primera vez: que en un estadio se juegue un partido inaugural 3 veces, que 3 países sean la sede y también que haya 48 selecciones participando. Pero no, amigos, este video no se tratará de fútbol, aunque sí de algunas cosas que están girando alrededor de este tema. Me preguntaba por tantos comentarios que he escuchado si las ciudades de México que tendrán partidos están realmente listas para recibir a todos esos aficionados que vienen a visitarnos. Así que decidimos darnos una vuelta por algunos puntos de la ciudad clave donde va a estar la mayor parte de los turistas y vemos si a 16 días está todo preparado. Ahorita vamos a ir a un punto de la ciudad que yo creo que va a tener la mayor cantidad de turistas y vamos a ver si encontramos un ruso por ahí, porque seguramente van a venir muchísimos rusos ya que son bastante también aficionados. Y ahorita que dices Rusia, el Mundial de Fútbol se jugó en tu país hace 8 años y es muy interesante pensar en la cantidad de historias de amor que seguramente surgirán a partir del mundial, así como pasó allá en tu país, ¿no? Sí, de hecho tenemos bastantes conocidos que se casaron en el mundial. Seguramente va a haber aquí también, ¿no? Las europeas que van a venir aquí a México y conocer al mexicano. Cuando se dieron esas relaciones entre rusas y mexicanos, ¿cómo crees que se estaban comunicando? Pues yo creo que en inglés, ¿no? Yo creo que es lo más común que se usa en todo el mundo. ¿Qué pasa si no hablan tampoco inglés? Esas señas, ¿no? Me imagino. No, pero la verdad sí hay solución. Tienen la opción de empezar a estudiar un idioma. Sí, claro. Y bueno, no solo para cuestiones de relaciones amorosas, pero también comerciales y profesionales. Saber un segundo o tercer idioma nos abre muchas puertas y es ahí donde quiero aprovechar y recomendarles a Italki, quienes por cierto patrocinan este video. Y es por esa importancia de aprender otro idioma que ahora mi hijo está tomando clases de inglés en Italki y honestamente ha sido una experiencia muy buena para nosotros. Si todavía no la conocen, Italki es una plataforma en línea donde puedes aprender muchos idiomas, sobre todo inglés, con profesores nativos. Lo que más me gusta es que las clases son totalmente personalizadas. Por ejemplo, mi hijo toma clases privadas y eso hace una gran diferencia porque el profesor se enfoca totalmente en él, en su ritmo, en lo que necesita mejorar, y eso fue justo lo que nos convenció a nosotros. I'm going to ask you some questions and I need you to talk to me so that I can hear you. También hay clases tanto para niños como para adultos. Otra cosa que me encanta es que tú eliges el horario. No tienes que llevar a los niños a ninguna escuela, ni perder tiempo en el tráfico. Simplemente se conectan desde casa. Y algo muy importante también, puedes elegir al profesor y el precio que quieres pagar por cada clase. Yo misma también he usado esta plataforma y honestamente ayuda muchísimo, sobre todo cuando quieres mejorar la confianza para hablar con otras personas. Así que si ustedes quieren aprender otro idioma o si tienen hijos que quieren aprenderlo, realmente vale mucho la pena. En la descripción del video les dejo el enlace de Italki y si usan el código YULE5 tendrán un descuento de $5 en su primera clase.
Hola, ¿por qué no hay acceso al estacionamiento? Están laborando solamente con un nivel. Ahorita está lleno. Están dando vueltas hasta que se empiecen a liberar los lugares y les dan acceso. Y el otro... El de allá, el primero. Está totalmente en reparación. Están en reparación algunos niveles. Y el de allá totalmente está cerrado porque está en remodelación. Más o menos para cuándo van a abrir el de No allá. sabemos. La alternativa que el aeropuerto les dio es Terminal 2 y regresan en el aerotren, o Ciudad Deportiva Puerta 6 y les puso camionetas para que los regresen. Los dejan aquí en la Puerta 5. Igual salen de la Puerta 5 para regresarlos por su vehículo a Ciudad de los Deportes Puerta 6. Bueno, muchas gracias. Que les vaya bien. Amigos, llegamos al aeropuerto. Es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y ahorita estamos en la Terminal 2 porque no pudimos entrar al Terminal 1. Lo que pasa es que todos los estacionamientos están cerrados, todo está en remodelación. Pues hay cosas bonitas que ya están preparadas, pero en general lamento decirles que todavía, digamos, no está tan listo para ese turismo que se espera en el Mundial. Pero miren aquí, amigos, qué bonito hicieron. Es como muy tradicional mexicano. Amo ese tipo de decoraciones, bien bonito. A veces lo hacen con flores así naturales. Aquí está decorativo, pero bueno, se entiende porque estamos en el aeropuerto. Está bien hermoso. Vamos a dar una vueltecita por aquí a ver cómo está. Yo me imagino, eso espero porque soy muy positiva, que van a terminar a tiempo. Faltan 2 semanas. Lo único que a lo mejor estaría bien que pues empezaran un poquito antes las obras, ya que se supo desde hace años que México será la sede del Mundial de Fútbol. Pero bueno, en este canal somos muy positivos, a veces demasiado. Esperamos que todas las obras se terminen y vamos a ver un aeropuerto muy hermoso. Pero bueno, les voy a ir mostrando las cosas por acá. Miren amigos, aquí ya está la Copa del Mundo, qué bonito. Yo creo que ya tiene un rato aquí que la han puesto y todo el mundo hace su fotito con ella. El Mundial de 2026 no solamente va a ser otro torneo de fútbol más. En realidad todo apunta a que será el Mundial más exagerado, más caótico y más ambicioso de toda la historia. Por primera vez no participarán 32 selecciones, sino 48, algo que cambiará por completo la experiencia del torneo. Hola, buenas tardes. Una preguntita, ¿hasta Santa Fe más o menos en cuánto sale? 770. 770. Ah, ok. Bueno, gracias. Hola. ¿A Santa Fe en cuánto sale? 780. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. ¿A dónde van? Al Zócalo. Está cerrado Zócalo hoy. ¿Por qué? Manifestantes, no, así como para visitar el Zócalo no hay acceso. Puro trabajador que trabaja en algunos edificios. Ya, vale. Bueno, gracias. Amigos, como ven, estamos ahorita en la esquina de Palma con 16 de septiembre, en el centro histórico, en uno de los lugares clave para este Mundial 2026. Y como ven, está cerrado, no se puede pasar. Nos están comentando que hay un plantón de maestros, hay manifestantes, entonces está totalmente cerrado el Zócalo, no se puede pasar por ninguna calle, el acceso está totalmente tapado con policías, así que impiden el paso y la verdad es una sensación muy rara y un poco molesta. Esperamos que eso no va a pasar en 2 semanas, que ya va a empezar el Mundial, porque seguramente todos los turistas van a ir al Zócalo a turistear, porque sobre todo aquí va a ser el Fan Fest y se espera que sea como uno de los puntos más concurridos por todo el mundo, así que aquí se acaba el video.
Bueno, no, ahorita vamos a ir aquí caminando. Vamos a ver qué encontramos. Todavía tenemos esperanzas de que encontramos unos lugares bonitos turísticos aquí en la Ciudad de México. Bueno amigos, creo que encontramos a todas esas, ¿cómo se llaman? ¿Casas de campo? Campañas. Ay, que están aquí por todos lados en el mero centro histórico. Ni siquiera como que se puede pasar. Hay policías por todo el perímetro de aquí. Hay camionetas, etcétera, en todos lados. La verdad no sé por qué se manifiestan, contra qué, pero he escuchado que son maestros, entonces yo me imagino que es por paga. Hola, buenos días. Buenos días. Perdón, no sé si me puede decir por qué están manifestando. Sí, mire, nosotros somos docentes de la sección 22 del estado de Oaxaca. Conformamos parte de una organización sindical más grande que también incluye otros estados. Así que nuestras demandas son la abolición de una reforma supuestamente educativa allá del año 2007, que básicamente era realmente un plan económico del régimen de ese entonces, que era el PRI por Peña Nieto, que se ha venido a través de los años y no la han cambiado. Había la esperanza que con los gobiernos de izquierda, Morena sobre todo, pues podía cambiar esto, pero pues me parece que son más importantes las élites que realmente la necesidad de la población, y básicamente es esto, la educación. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Eli Sánchez González. ¿Es la primera vez que participan en algo así? No, nosotros ya tenemos más de 30 años, precisamente 30 años. 30 años Wow. Estamos en la lucha buscando la democratización del país, la democratización de la educación. Usted no sabe como cuántos días van a tardar aquí o hasta que se Ahora sí resuelve que de depende del plano. gobierno, Ya. depende del gobierno. Si el gobierno ahorita se pone a trabajar y dice, sabes que te resolvemos todo lo que por obligación debe resolver, mañana mismo se acaba ya todo esto. No, pues muchas gracias Sí, sí. por la explicación Sí, y suerte. Gracias. Gracias, hasta luego. Ya, hasta luego, hasta luego. Bueno, como ven, pues aquí en el centro hay bastante gente, de hecho. Además de, obviamente, las personas que trabajan aquí y todo, pues vienen aquí de paseo. Hay bastantes turistas ya. La verdad no estaba planeado eso. Cuando estábamos planeando el video, obviamente yo les quería mostrar cosas bonitas, que aquí todo el mundo ya está preparado, etcétera. Pero pues ya saben que en la mayoría de los casos pasan cosas en los videos que no puedes predecir ni puedes controlar de alguna forma. Así que esa es la realidad. Esperamos que pues se resuelve pronto esta situación, que se preparen un poquito mejor aquí en el centro para la llegada de todos los aficionados. Y también pues que va a estar abierto el Fun Fest, que me imagino que se abre el día 11. De hecho, si les gustaría que hiciera un video desde allá, por favor escríbanme en los comentarios. Para México, este mundial será todavía más especial porque se convertirá oficialmente en el primer país de toda la historia en organizar 3 Copas del Mundo. Ninguna otra nación lo ha logrado. Bueno amigos, miren dónde estamos. Estamos en el Estadio Azteca, que de hecho para este evento le quitaron este nombre y le pusieron Estadio Ciudad de México. Así que así mientras se va a llamar, o no sé si le vayan a dejar así el nombre para siempre, vamos a ver qué sucederá. Pero pues yo estaba esperando que a lo mejor aquí va a estar un poquito más decorado, listo. Pero hay muchas obras, todavía hay muchos trabajadores que están caminando por acá y para allá, haciendo cosas, pintando, etcétera. Ahí adentro pues igual se ve que todavía se requieren bastante trabajo. Hay muchas obras adentro, no sé si se va a poder mostrar porque pues está todo cerrado, amigos, como pueden imaginar. Ahorita nos vamos a dar una vueltecita a ver qué tal, pero seguramente van a acabar aquí, sí, seguro van a acabar todas sus obras hasta la fecha de 11 de junio, porque este día es cuando empieza toda la locura. El Estadio Azteca será el primer estadio del planeta en inaugurar 3 mundiales distintos. Este mismo estadio donde Pelé levantó la copa en 1970 y donde Maradona hizo historia en 1986. Hola, buenas tardes. Es una preguntita. No se puede pasar adentro, ¿verdad? No se me trata. O sea, tienes que tener como permiso o algo. No, ahorita no hay visitas. No hay visitas. No hay Ah, ya. Es que ya veo que están haciendo como muchas remodelaciones, ¿verdad? Sí, pero son un trabajo interno. Vale. Bueno, gracias.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí están abiertos? ¿Los negocios? Vale. Bueno, amigos, venimos aquí a comer. Estamos cerquita del Estadio Azteca. Bueno, Estadio Ciudad de México. Tenía muy buenas reseñas este lugar. Miren nada más las porciones. Es un burrito gigante. No sé cómo lo voy a terminar, pero tenemos mucha hambre, así que ahí vamos. De hecho, está riquísimo. Es de pork belly. Ok. Pork belly. Parece mucho a chicharrón de Monterrey. Disculpa, ¿cuál es su nombre? Stephanie. Fíjense que estamos grabando aquí el video del mundial. Ya falta muy poquito, ¿no? Como 2 semanas. 15 días literal. Ustedes, como están así como muy cerca al estadio, tienen así como un estimado de que Las ventas. las ventas, la cantidad de personas Sí. que van a visitar. Sí. En la apertura del estadio, de hecho, tuvimos llenísimo y se nos acabó bastante cosas. ¿A poco? Sí. Ya. O sea, es una ventaja estar aquí cerquita, ¿verdad? Sí, bastante. O sea, es como suerte literal porque estamos a nada, como a 10 minutos y es lo Claro. que busca la gente saliendo y en camino al estadio. Y además tienen muy buenas reseñas en Google ¿Sí? Maps. Ay, qué bueno. ¿Y cómo ustedes están así como preparándose? O sea, ¿subieron precios de alguna forma o de plano, No, los precios no han cambiado nada, sigue todo igual, como hace un año. Y lo que sí estamos es en cerveza, estamos recargando y recargando y recargando, por lo mismo que va a haber muchísima gente. También estamos mejorando nuestra calidad del producto, que les agrade, más que nada. ¿no? Van a haber muchos extranjeros. ¿Alguno de ustedes habla inglés o bueno, algún otro idioma que pueda decir? Lo básico. Lo básico. Lo básico, literal. ¿Tienen menú en inglés o tampoco? Sí, menú en inglés. Ah, ya, bueno, ya preparadísimos entonces. Sí, ya estamos preparados por cualquier cosa, cualquier ocasión, a la orden. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Y Un gusto. mucha suerte, mucho éxito en este mundial. Gracias. Esperamos que haya sido de su agrado y les haya gustado. Sí, es riquísimo. Hay porciones así, pero gigantes. Bastante llenador. Sí, gracias. ¿De qué? Una de las cosas más interesantes de este mundial es que veremos selecciones que hace algunos años parecían imposibles de imaginar en una Copa del Mundo, tales como Uzbekistán, Jordania, un país africano, Cabo Verde y una pequeña isla del Caribe, Curazao. Bueno amigos, pues no esperaba yo ese resultado, que digamos, estoy yo creo que más sorprendida que ustedes, pero como somos optimistas en este canal, seguramente vamos a ver una renovación muy completa después de 2 semanas. Ustedes platíquenme por favor en los comentarios si van a asistir a este evento tan importante para México y si les entusiasma o de plano les da igual. Pórtense como siempre muy bien, cuídense y nos vemos en el próximo video.